Estés en donde estés, y no importa de qué magnitud sea el asunto político de tu país, es bastante probable que en algún momento de su historia se haya escuchado la intervención directa o indirecta de Estados Unidos. O sin meternos en política, con el solo hecho de salir a la calle y encontrarte con un McDonald's en cada esquina, o ir al cine y ver una película de Hollywood, ya es un recordatorio de la omnipresente cultura estadounidense. Y probablemente este ha sido un patrón que ha seguido vigente en casi todo el mundo, por lo menos desde la Guerra Fría. La gran pregunta que nos hacemos en este video es: ¿qué tan grande sigue siendo la influencia del gran imperio norteamericano y hasta cuándo seguirá siendo así? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Soy Sebas y esto es Mapa Político. Si hay una ley fundamental que debe seguir toda potencia para conservar su estatus, es la de mantener tres poderes: el político, el económico y el militar. Y comenzaremos con este último. De más está decir que Estados Unidos es la potencia militar número 1 de nuestros tiempos. Pero, ¿alguna vez te pudiste analizar cuál es la magnitud de sus fuerzas armadas? Pues comencemos con un dato abrumador. El gasto en defensa en el 2020 ascendió a casi 782 mil millones de dólares, lo que representaba tan solo el 3,74% del PBI total del país. Para que te hagas una idea, estos fueron los PBI de Chile, Perú y Ecuador durante el 2021, y 3 veces el gasto militar del segundo país que más invierte en este aspecto, es decir, China. Lo cual nos indica que Estados Unidos tuvo mayores gastos solamente en armamento de lo que produjeron los más de 71 millones de personas en un año en estos 3 países. Si hablamos en términos de población militar, Estados Unidos cuenta con un ejército de 1,38 millones de efectivos, lo que lo convierte en el tercero más numeroso del mundo. 173.000 de estos efectivos están dispersos por las 254 bases militares que tiene Estados Unidos por el mundo, 42 en Japón, 40 en Alemania, 30 en Corea del Sur y 16 en Reino Unido. Los estadounidenses no escatiman en tener presencia en los 5 continentes. Por si no tienes claro la importancia de esto, te la explico brevemente. Si Estados Unidos quiere emprender una intervención militar, digamos en Irak, se le es mucho más fácil movilizar sus tropas desde alguna de sus bases en la península arábiga. Por lo que en términos simples, Estados Unidos podría prácticamente invadir en cualquier momento cualquier parte del mundo. Y aquí vale aclarar algo: que esta invasión, digamos que no la haría tan sola que digamos, pues como toda gran potencia, Estados Unidos tiene importantísimos aliados militares. Si bien la OTAN es la alianza militar más importante para Estados Unidos y para todo el mundo, resulta que no es la única. Pero con tan solo la OTAN ya contamos con 30 países miembros, 3.32 millones de tropas activas y 1.17 mil millones de dólares en gasto militar. Otras alianzas militares es la recientemente formada AUKUS. Junto con Australia y el Reino Unido, esta coalición es vista como una mini OTAN en contra de China en la región del Índico y Pacífico. Esta última opaca al ANZUS, fundada en 1951 y que incluía Nueva Zelanda. El Tratado de Mutua Defensa con Corea del Sur fue firmado en el mismo contexto luego de la Guerra de Corea y sigue vigente hasta la actualidad, básicamente en contra de Corea del Norte. Por último, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un acuerdo que tiene Estados Unidos con 17 países del continente americano. Así que si nos ves desde Perú, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Honduras, ya sabes que si tu país es atacado desde fuera del continente, el tío Sam saldrá en tu defensa. Con todo esto, no cabe duda que el poder disuasivo de Estados Unidos es completamente abrumador, lo que en definitiva ayuda a consolidar el poder político. Todos sabemos que el poder militar del que acabamos de hablar se suele utilizar cuando las negociaciones fallan. Y esto ocurre cuando una potencia no tiene el poder político suficiente, lo cual, como todos sabemos, no es que Washington tenga una carencia de esto. Tal vez por esto es que no vemos que Estados Unidos haya lanzado una invasión a gran escala desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual créeme que superaría absolutamente toda expectativa. Probablemente la muestra del poder político más grande de la Casa Blanca se vea plasmado en la ONU. Y tú dirás: pero Sebas, ¿no que la ONU es una organización en la cual todos los países actúan por igual?
Pues no tanto si es que eres la primera potencia económica militar del mundo y además la sede de las Naciones Unidas está en tu ciudad más representativa. Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al cual también pertenecen dos de sus aliados tradicionales, Francia y el Reino Unido. Si hablamos de misiones diplomáticas, atentos a este mapa. Como ves, Estados Unidos cuenta con embajadas o consulados en casi todos los países del mundo, salvo por algunos contados con los dedos como Yemen, Libia, Bielorrusia o Corea del Norte. Y claro, mantiene suspendidas sus relaciones con países como Irán, Siria y Afganistán. Esto si lo comparamos por ejemplo con México, la mayor economía de Latinoamérica y el 10º país más poblado del mundo, vemos que el mapa cambia radicalmente con muchos países en blanco, lo que nos da una idea de la influencia que tiene el gigante norteamericano. Además de todo esto, ¿qué sería una gran potencia sin importantes aliados políticos en todo el mundo? Comenzando en el mismo continente americano, es evidente que casi todos los países están de alguna u otra manera alineados con Estados Unidos. Desde el momento en que toda Latinoamérica le declaró la guerra al eje durante la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque a Pearl Harbor, hasta nuestros días se podría decir que nuestra región ha sido un fiel aliado. Salvo por algunas excepciones, claro está. Europa es otro importante aliado de Estados Unidos y los lazos entre ambas partes se siguen estrechando, lo que se ha visto plasmado con la guerra que se vive hoy en día en Ucrania. En Oriente Próximo, tanto Israel como la mayor parte de las petromonarquías han sido aliadas históricas de Washington, especialmente Arabia Saudita, con lo que Estados Unidos se asegura de que nunca tendrá una crisis energética. A pesar de que no todas ellas son fervientes creyentes de los derechos humanos y de las libertades, como Washington suele aludir. En Lejano Oriente y Pacífico, Australia, Japón y Corea del Sur suelen ser países que también están alineados con las políticas estadounidenses. Y es que, claro, tener buenas relaciones con la potencia económica número 1 es algo que te trae beneficios políticos, ¿no? Y ya que hablamos de economía, ¿qué tan imponente es la de Estados Unidos? Con 25 billones de dólares, la economía estadounidense representa el 25% del PIB total mundial. Es decir, tiene la cuarta parte de la riqueza del mundo. Comenzando con este dato, es evidente que Washington puede presumir de gozar también un poder económico que sobrepase toda expectativa. En el 2020, el país fue el segundo exportador más grande del mundo con esta impronunciable cifra que ves aquí abajo, es decir, el 8,8% del total mundial. En el 2019 llegó a ser el importador más importante del mundo con 2,56 billones de dólares. Y hablando de esta última moneda, es bien sabido de que el dólar es la divisa de reserva internacional más importante del mundo y también la más utilizada en transacciones internacionales. Que de hecho, esto lo vimos a más detalle en este video del canal El Mapa de Sebas. Las exorbitantes cifras de la economía estadounidense solo tienen que ser repartidas entre 331 millones de personas, lo que nos dice que los estadounidenses tienen un PIB per cápita de casi $75.000 anuales, el quinto poder adquisitivo más grande del mundo. Y si hay algo en lo que los gobiernos de Estados Unidos se han esmerado, es en desarrollar una serie de acuerdos comerciales de tal manera de que su comercio sea sumamente fluido. Israel, Jordania, Australia, Singapur, los países centroamericanos, Chile, Marruecos, Bahrein, Omán, Perú, Corea del Sur, Colombia, Panamá, Japón y Canadá y México, mediante el TEMEC, son algunos de los principales TLC de Estados Unidos. Y ya sé lo que muchos deben estar pensando, pero Sebas, ¿no que la hegemonía económica de Estados Unidos está siendo amenazada? Más específicamente por un gigante asiático, dicho sea de paso. Y pues déjame decirte que estás en lo cierto. Todas las proyecciones indican a que China podría pasar económicamente a Estados Unidos para la década del 2030. Pero probablemente en la Casa Blanca reciben con alegría noticias como esta. La economía china modera su crecimiento y recorta previsiones para 2022 hasta un 5%. Y como todos sabemos, si la geopolítica es impredecible, la economía, que es la cara de la otra moneda, también lo es. Por el momento, la economía estadounidense es todavía casi un 25% mayor a la de China. Y para esto hay que tomar en consideración de que tiene una población 3 veces menor, por lo que la brecha aún se mantiene. De todos modos, hay que estar atentos a cualquier evolución de esta feroz competencia que todos conocemos bien por la incesante guerra comercial que se vive hoy en día.
Y ahora que hemos visto los consolidados poderes militar, económico y político de Estados Unidos, ¿de qué manera podemos ver la forma en que lo ejerce? En este video de El Mapa de Sebas, hablamos acerca del denominado Eje del Mal, un grupo de países bajo regímenes dictatoriales señalados abiertamente por el expresidente George W. Bush. En el mismo video, hice hincapié en que no muchos perciben que Estados Unidos tenga toda la moral del mundo para hablar sobre esto, debido principalmente a la manera en la que ejerce el gran poderío que hemos repasado el día de hoy. Y pues si hacemos un breve repaso histórico, podría decirse de que Washington no se ha limitado a utilizar su poder político, sino que también ha utilizado el militar. Pues porque el que puede, ¿no? Solamente contando desde después de la conocida guerra de Vietnam, Estados Unidos ha intervenido en la Guerra Civil Dominicana de 1965 a 1966, en donde consigue la caída del régimen de Bosch a favor de Joaquín Balaguer, la intervención multinacional en Líbano entre 1982 y 1984, en donde la coalición que lideraba no pudo derrotar a las milicias apoyadas por Siria y en donde la rivalidad con el régimen badacista de Al-Assad no hace más que ensalzarse. La invasión de Granada en 1983 es probablemente uno de los casos más arbitrarios de invasiones a un país, en el que Estados Unidos interviene en el pequeño país con la única excusa de aludir que el entonces presidente Hudson Austin ejercía un régimen autoritario apoyado por Cuba. La invasión de Panamá en 1989, en el que Manuel Noriega es derrocado de la presidencia y al que muchos también miran como una intervención arbitraria. La Guerra del Golfo, en la que nuevamente Estados Unidos interviene en una región sumamente alejada de su territorio, aludiendo al régimen dictatorial de Saddam Hussein. La intervención en la Guerra Civil Somalí entre 1992 y 1995, en donde las tropas estadounidenses tuvieron que retirarse dejando la guerra inconclusa. En las guerras yugoslavas, Estados Unidos intervino liderando una coalición de la OTAN en la que apoyó al bando contrario a Serbia, especialmente durante la Guerra de Kosovo, razón que fue criticada por Rusia en favor de su aliado serbio. Ya durante el siglo XXI destacan las intervenciones en Afganistán, Yemen, Somalia nuevamente, Libia por segunda y tercera vez, Uganda, Siria e Irak nuevamente. En esta última, su intervención en el 2003 en Irak fue duramente cuestionada, pues resulta que Estados Unidos había acusado al país de poseer armas de destrucción masiva, lo cual nunca fue probado. El punto es que todas las guerras causan muertes, incluyendo la de civiles, por lo que iniciar tantas intervenciones, muchas de ellas realizadas de manera arbitraria, es una de las principales razones por las que Estados Unidos es constantemente cuestionado. Pero como ves, todas estas demostraciones de la hegemonía de Washington sobre el mundo tienen su base en el consolidado poder político, militar y económico que ha mantenido la gran superpotencia norteamericana por décadas. Y como hemos visto en este video, aparentemente están todavía bastante enraizadas, por lo que se podría decir que tenemos hegemonía mundial estadounidense para rato. Pero como nos ha demostrado la historia, ningún imperio es eterno y Estados Unidos podría no ser la excepción. Pero ahora cuéntame tú, ¿hasta cuándo crees que dure la hegemonía de Estados Unidos como superpotencia mundial? ¿Te parece que Washington tiene moral para designar un eje del mal tal y como aclaman algunos de sus líderes? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal, que estaremos subiendo videos todas las semanas. Soy Sebas y hasta una próxima oportunidad.